empieza a leer el Nuevo Testamento, porque el Antiguo, capaz que si usted no aprendió la palabra, le puede confundir, puede hacerse una ensalada rusa con la palabra, por eso Dios levantó ministerios de maestro, amén. Así que el año próximo no te sirven a estudiar la palabra para que Dios le abra el entendimiento. Y esta palabra el Señor nos reveló con muchísima claridad en la vigilia. Y clarísima la palabra, por eso la quiero compartir con ustedes. Abran su Biblia en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 11, del verso 1 en adelante. Voy a leer muchas palabras de Dios, así que si trajo Biblia en buena hora, ¿ven? Para que usted lea la palabra. Romanos capítulo 11, lea la palabra de Dios, abra su Biblia y léala, porque Dios hablará solamente por su palabra, hermano. No habla por imaginación humana, sino por palabra de Dios. Por eso es bueno conocerla, para no errar al blanco. Dice así la palabra del Señor en Romanos 11, verso 1. Ahora pregunto, ¿será que Dios ha rechazado a su pueblo? Está hablando del pueblo de Israel. Ustedes saben las cosas que está viviendo el pueblo de Israel, que de todas las maneras se han juramentado en hacerlo desaparecer como nación, en eliminarlos a todos. Y esto fue desde el principio de la historia, que siempre el pueblo de Israel fue perseguido y para eliminarlo completamente. Si usted ve desde la antigüedad, cuando Nabucodonosor se los llevaba a todos cautivos y los tenía de siervos, ¿no es cierto? Y era todo por causa de la desobediencia. Mis hermanos, yo quiero explicarle por la palabra lo que Dios piensa ahora. Porque muchos toman la gracia por desgracia. Pero la gracia de Dios ha venido a nosotros por cuanto el Señor, como dice su palabra, ha levantado, ha arrancado de raíz, y lo vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Dice, ¿será que Dios ha rechazado a su pueblo? Claro que no. Yo mismo soy israelita, decía Pablo, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Desde el principio Dios había reconocido a los israelitas como su pueblo y ahora no los ha rechazado. ¿No saben ustedes que la Escritura dice en la historia del profeta Elías que dice, en su creación a Dios, acusó al pueblo de Israel? Dijo, Señor, han matado a tus profetas y han destruido tus altares. Solo yo he quedado con vida y a mí también me quieren matar. El mismo pueblo de Israel, que era representado por el Señor, estaba tan frío, tan tibio como está la iglesia hoy, que se levantaban contra los verdaderos ungidos para matarlos. Se repite la historia, pero quiero que usted entienda cómo termina esta historia. Entonces, en el momento en que el pueblo de Israel fue salvado, fue liberado de Egipto, de la esclavitud que tuvo por 400 años por causa de la desobediencia, pero el pueblo empezó a volverse en su dolor y en su necesidad, y Dios le volvió a escuchar y libera por medio de Moisés a todo el pueblo. Pero el pueblo de Dios, en la antigüedad, el pueblo de Israel se seguía quejando. Y cada vez que se quejaba, tardaba más la bendición de Dios sobre su vida. Dios los guardaba en su gran misericordia,
Pero ¿sabe qué? El pueblo de Israel empezó a extrañar la comodidad que tenía en la esclavitud. Pero cuando yo estábamos allá en Egipto, comíamos papa, cebolla, huevo, zapallito, qué sé yo. Pero ahora, Señor, vos dijiste que nos liberaste y nos estás llevando por un camino en el desierto. Y dice el Señor, pero yo le estoy dando de comer todos los días. Cuando ustedes tienen frío, yo pongo columna de fuego para que estén calentitos. Y cuando tienen hambre, yo milagrosamente el maná, dice el Señor, que derramaba del cielo, bajar un poquito, derramaba el maná al Señor para alimentarlo todos los días. Y Dios mostraba su amor porque en un cruce que tenía que hacer por siete días para entrar a la tierra prometida. Pueblo, escuchá. Tardó 40 años. ¿Cuántos más años vas a tardar por tu desobediencia? Pero Señor, vos me dijiste la tierra prometida, pero el pueblo de Israel estaba en desobediencia. Dios los guardó los 40 años. Le guardó la ropa que no envejeciera, le guardó el calzado, así iban creciendo, pero milagrosamente no le hacía falta el calzado. Milagrosamente no le faltaba de comer. Porque era la misericordia eterna de Dios sobre su pueblo de Israel. Y mientras el pueblo iba dando vuelta en el desierto, quejándose del Dios que le hizo libre de la esclavitud, al que ellos mismos clamaban para que Dios los salvara, luego empezaron a quejarse contra Dios y contra Moisés por la vida que llevaban. Pero no querían obedecer, mis hermanos. La desobediencia es el peor pecado que lleva el cristiano. Porque lo que vos podés alcanzar en un día te puede llevar toda una vida y vivís en desgracia, en tristeza, en escasez, siempre con la misma comida, siempre con el mismo maná, con el mismo zapato, con la misma ropa. Pero no te diste cuenta que hasta estás vivo por misericordia de Dios. Somos tan necios, mis hermanos, que anhelamos las cosas del mundo. Si cuestionáramos al diablo por todo lo que destrozó nuestras vidas, pero no siempre cuestionamos a Dios cuando estamos con Él en su camino. El pueblo de Israel tardó 40 años y muchos de ellos murieron en el desierto, no vieron la salvación, no vieron la buena tierra, no se cumplieron las promesas en ellos por causa de la desobediencia. Fíjate qué dice la palabra. Cuando el pueblo de Israel dijo, Señor, han matado a tus profetas, han destruido tus altares, solo yo he quedado con vida. Pero el Señor les recuerda, pero Dios le contestó, he apartado, verso 4, he apartado de mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante el Dios Baal. Pues de la misma manera ha quedado ahora un pequeño resto que Dios en su bondad ha escogido. 6. Y si es por la bondad de Dios, ya no es por los hechos, porque si así fuera, la bondad de Dios ya no sería bondad. Entonces, ¿qué? Los israelitas no consiguieron lo que buscaban, pero lo que Dios escogió, sí lo consiguieron. Pero los que Dios escogió, sí lo consiguieron. ¿Dios te escogió? ¿Vos escogiste caminar con Dios? Porque lo que no consiguieron los otros, sí lo consiguieron los que escogieron. A los que Dios escogió y escogieron caminar con Él. Los otros fueron endurecidos, como dice la Escritura.
Dios lo dice espiritualmente insensibles. Y así son hasta el día de hoy. Le dio ojos y no ven, oídos que no oyen. Y también dice David que sus banquetes se les vuelvan trampas y redes para que tropiecen y sean castigados. Que sus ojos se queden ciegos y no vean, que su espalda se les doble para siempre. La salvación, escuche, verso 11. Ahora pregunto, ¿será que los judíos al tropezar cayeron por completo? De ninguna manera, escuche, de ninguna manera. Al contrario, al desobedecer los judíos, los otros han podido alcanzar salvación para que los israelitas se pongan celosos. Así que si el tropiezo y el fracaso de los judíos ha servido para enriquecer al mundo y a los que no son judíos, ya podemos imaginarnos de lo que será su plena restauración. Pero tengo algo que decirle a ustedes que no son judíos. Vos y yo no somos judíos. Amén. Amén. Dice, pero tengo algo que decirles a ustedes que no son judíos. Puesto que Dios me ha enviado a los no judíos, yo tengo gran estima este servicio. Quiero algunos que dice que algunos de mi propia raza sientan celos de ustedes y así llevarlos a la salvación. Pues si el rechazo de los judíos ha traído al mundo a la reconciliación con Dios, ¿qué no traerá el que sean aceptado? Dice más adelante, y fíjese esto que Dios viene hablando, lo mostró con claridad en la vigilia. Pues si el primer pan, ¿quiénes fueron? El primer pan, dice acá en el 16, que se hace de la masa está consagrado a Dios. Lo que está en la masa entera, dice, Dios también es lo que está en la masa entera. O sea, que si la raíz del árbol está consagrada a Dios, también lo están las ramas. Escuchen, si la raíz está consagrada, cuando Dios creó al pueblo de Israel, era lo verdadero, lo genuino, lo consagrado. Por cuanto las ramas que crecieron de esas raíces eran las verdaderas, las genuinas, los hijos de Israel. ¿Usted me entiende? Pero cuenta la Biblia que el Señor, como veía a su pueblo desobediente, testarudo y quejoso, después de que lo salvó, lo alimentó, y no solamente eso, sino que ellos salieron con todas las riquezas de los egipcios de allá, porque dice que con tal de que se fueran, le daban toda su joya y todo su dinero, pero no los querían tener más ahí, a los israelitas. Porque el Señor trajo un temor profundo hacia el enemigo. Y fíjate que allí, en el desierto, ellos se quejaban porque no podían comer lo que ellos querían. A lo mejor vos te estás quejando, no sé qué es lo que te falta, pero eso te provoca una queja en tu vida. Yo quisiera tener esto, pero Dios nunca me lo da. Yo quisiera tener aquello, pero Dios nunca me lo da. ¿No estará siendo como el pueblo de Israel? 40 años en el desierto perdiendo tiempo en la desobediencia. Sí, Señor, yo sé lo que vos querés, pero no puedo. Sí, Señor, yo sé lo que vos me pedís, pero yo no alcanzo. Bueno, Señor, yo no tengo fuerza. No le da fuerza al que no hace, sino al que empieza a hacer. No te confundas. Dios no actúa al revés de los pensamientos humanos. Fíjate que dice que el Señor más adelante, al olivo que son los judíos, se le cortaron algunas ramas, que es lo que el Señor dijo que va a hacer en este tiempo. Va a empezar a podar a la iglesia. Amén. Amén. Para que dé mayores frutos, hermano. Te va a doler y sí. Cuando te podan, te cortan, te duele.
pero Dios va a hacer algo mejor de tu vida. Amén. Fíjate, porque estoy simplificando porque es muy largo. Verso 17. Al olivo que son los judíos se le cortaron algunas de las ramas, y en su lugar se le injertó el olivo silvestre. ¿Sabés quién es el olivo silvestre? Vos y yo. Dice el Señor, mirá que yo corté a lo verdadero. Lo arranqué porque no me obedecían. Y los planté a ustedes para salvar al mundo entero. Los planté, pero sobre la raíz nos injertó. Somos injertos, hermanos. Porque la base de lo verdadero es la creación del pueblo de Israel que el Señor creó. La raíz. Y dice, para despertarlo, hacelo, dice su palabra, yo los corté. Y injerté. Aquel que sabe de plantas sabe que se pueden hacer injertos. E injerté a los gentiles, vos y yo. Y fíjate que dice la palabra, dice que él injertó el olivo silvestre, que eres tú. Así llegaste a tener parte de la misma raíz y la misma vida del olivo. Verso 18. Pero no te gloríes demasiado, despreciando las ramas naturales. No te gloríes demasiado. Por los israelitas, por los judíos, los amás, orá por ellos. Porque para Dios siguen siendo las ramas naturales. Están cortadas. Están sufriendo por causa de la desobediencia, pero Dios tiene un trato con ellos. Pero no te olvides que la desobediencia de los judíos trajo a que Dios los esté podando para traer salvación al mundo entero y injertarnos a nosotros y hacernos hijos de Dios. Ahora, pero hay más, no se confundan, ya van a ver. Dice, pero no te gloríes despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. ¿Quién lo sostiene? Las raíces legítimas de la creación de Dios, el pueblo judío. Y a veces no se entiende, hermano. Fíjate vos que dice en el 19, tal vez dirá, sí, pero cortaron algunas ramas para injertarme a mí en el olivo. Bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe, y tú estás ahí únicamente porque tienes fe. O sea que estamos injertados y creemos en Dios. Por eso usted no se puede dar el lujo de alejarse del Señor. Porque cuando nos alejamos de Dios, mi hermano, nos alejamos de la oración, de la palabra, y de hacer lo que papá nos pide por su palabra, nosotros estamos perdiendo la fe y podemos ser cortados como fue nuestro pueblo, el pueblo de Israel. ¿Entiendes? Fíjate lo que dice. Dice, tal vez dirá, sí, pero cortaron unas ramas. Ahora fíjate vos lo que dice el 20. Bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe. Y tú estás ahí únicamente porque tienes fe. Así que no te jactes, no te la creas. Eso nos está diciendo el Señor esta mañana, no te la creas. ¡Ey! Somos injertos, no te la creas. Somos los gentiles, no te la creas. Amén. Y fíjate que jactarse significa alabarse a uno mismo de forma excesiva y presumida sobre un logro, cualidad o acción, sin importar si es verdad o si se trata de algo malo. Fíjate que lo que hace el que se jacta, por eso no te jactes de lo que tienes. ¿Te crees sabio? Dale gloria a Dios. ¿Te crees que sos mejor que tu hermano? Humillate.
¿Te crees que sos el mejor músico del mundo, o la música del mundo, o el coreuta del mundo, o la maestra de la escuela de los niños mejor del mundo? ¡Ey, ey, ey, ey! No presumas, te lo dio Dios. Amén. 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 Hermanos, si no se caen los egos, esto no funciona. El orgullo tiene que caerse. El orgullo humano no sirve para nada. Te hace negar al Dios de gloria. Fíjate lo que dice. 1. Jactarse es presumir, vanagloriarse, alardear. Dice afanarse, fanfarronear. Por eso dice el Señor, no se jacten. Orgullo es alardar de las propias fuerzas, logro, riqueza o sabiduría, olvidando todo lo bueno que proviene de Dios. Mi hermano, yo no sé hasta dónde llega tu orgullo, hasta dónde llega tu persona, tu ego, hasta dónde está subido. Pero yo te puedo asegurar de que Dios habló, que así como desajó, como cortó las ramas originales, y puso ramas silvestres que somos nosotros y los injertó, también a nosotros nos va a podar. Si lo hizo con su pueblo, también lo hará con nosotros. Y vamos a verlo por la palabra. Fíjate que dice: pero no te gloríes despreciando las ramas naturales, y si lo haces recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Tal vez dirás sí, pero se cortaron unas ramas para injertarme a mí en el olivo. Bien, pero fueron cortadas porque no tenía fe. Dice, y tú ahí únicamente, dice, porque tienes fe. Nosotros estamos en el Señor si tenemos fe. Así que no te jactes, como dijo, sino más bien siente temor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Por eso digo, no agarre la gracia por desgracia, hermano. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Mirá qué bueno, dice, es Dios, aunque también está escrito, ha sido estricto con los que cayeron y ha sido bueno contigo, pero tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad, pues de lo contrario también tú serás cortado. O sea que la mejor historia que nos registra cuál será nuestro futuro y nuestro diario andar es leyendo y conociendo al pueblo de Israel, cómo vivió desde que Dios lo creó. Y por todas las cosas que pasó por causa siempre de la desobediencia. ¿Me entiendes? Fíjate, abra su Biblia en Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3. Gloria a Dios. Verso 7. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y escuche lo que nos está hablando el Señor hoy. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante ¿cuánto? 40 años, a causa de lo cual me dijo usted contra esa generación y dije, siempre andan vagando. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Díganlo fuerte, ¿cómo andan? Bien, fíjate lo que significa vagando. Andar de un lado al otro, sin prisa, sin rumbo, sin tener un fin claro. Muchos cristianos no saben dónde están parados, hermano, perdieron la brújula. ¡Ey! ¿Qué pasó? Si el Dios que tenemos no es un Dios de confusión. ¿Usted me entiende?
El Espíritu Santo le va a guiar a usted por la senda de justicia por amor a su nombre. Dios le va a dar palabra, le va a decir: es por acá por donde debes caminar, no por donde a vos se te antoja, sino por donde yo te digo. Mas si vos decís: yo voy a caminar por donde yo quiero, estás en desobediencia y seguís dando vueltas en el desierto. Hermano querido, no estire el chicle que está por cortarse, no tire el elástico que está por cortarse. Muchas generaciones del pueblo de Israel que salieron de Egipto terminaron muertos en el desierto, pero entró una nueva generación. Fíjate que estar vagando de un lado al otro sin no tener un fin claro en tu vida, para describir a alguien que pasa el tiempo sin trabajar ni hacer nada útil, caminar sin destino, moverse de un sitio a otro de puro gusto, perderse en los pensamientos sin concentrarse en nada. Tiene una vagancia espiritual, una vagancia física, una vagancia emocional. Hermano, a mí me preocupa cómo están las cabecitas de la iglesia del Señor. Porque si vos no buscas renovar tu mente, el enemigo va a hacer estragos con tu vida. Porque te va a llevar tu mente a los lugares donde el diablo quiera llevarte y donde vos mismo quieras ir voluntariamente y no donde Dios quiere colocarte. Por eso es necesario, como el Señor lo dijo, que miremos las cosas de arriba, que renovémonos en el espíritu de nuestro entendimiento, porque tu mente llena de pensamientos negativos te va a llevar a hablar de la misma forma y a generar poderes diabólicos en tu propia casa, con tu propia familia, con tu propia economía, con tu propia salud. ¿Qué estás hablando? De la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás pensando? Ojalá tenga una alerta roja. Que cuando estás pensando lo que no se debe, te pongas a orar en el nombre de Jesucristo. Señor, yo te pido que me renueves. Y bueno, pero si los pensamientos son más fuertes y me tienen tomados esos pensamientos, voy a buscar la manera de salir de allí. ¿Y cómo lo hago? Leyendo su palabra en voz alta, para que la palabra de Dios limpie tu mente, tu corazón y el ambiente donde vives. Quiero que sepas que el diablo jamás va a conocer lo que vos pensás, pero sí por tus acciones sabe lo que vos tenés y lo que te está tirando, si le da resultado o no a tu desgraciada vida si no cambia. Hermanos queridos, estamos en un mundo que yo le pido a Dios que abra los ojos espirituales de lo que está pasando. ¿Entiende? Una persona que está vagando en su pensamiento está corriendo peligro. ¿Te pusiste a pensar qué pensás? ¿Te pusiste a pensar qué pensás? ¿Qué gobierna tu pensamiento todo el día? ¿Te pusiste a pensar qué te domina tu pensamiento todo el día? Ponete a pensar. Señor, lo que yo pienso, ¿viene de vos o de qué viene? ¿De mi falta de renovación espiritual? ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa conmigo? Cuestionate, mi hermano y mi hermana, porque Dios te quiere bendecir. El pueblo de Israel, se quejaba de todo, pero dice Dios en esta palabra, pero tienes, dice, que vivir siempre de acuerdo con su bondad, pues de lo contrario también tú serás cortado, dice el Señor. Mirá mi pueblo. Mirá lo que pasó con mi pueblo de Israel. Me estaban clamando, su oración y su gemir subió a mi trono.
hermano, tocó mi corazón, dice el Señor, y yo mandé a mi siervo Moisés para rescatar a ese pueblo. Dice que eran miles. Y el Señor los hizo libres por medio de Moisés. Y el Señor no solamente los hizo libres, sino también que le dio todas las riquezas de los egipcios. Pero mientras siga dando vuelta en el desierto, mi hermano querido, mientras siga en desobediencia, no escuchando que estás caminando, aun si estás en un desierto, fue por gracia divina de Dios que te salvó de la muerte eterna. Pero estoy pasando por la prueba y yo ya me cansé. Entonces, ¿qué hago? Me salgo del camino. Dios me dice, anda para acá, pero yo me voy para allá. Dios me dice, anda a hacer esto, pero yo no hago nada. ¡Ey! Vos no sos dueño de tu vida. Así como el pueblo de Israel fue desajado y arrancado, hermanos, así también le pasará a la iglesia hoy en día. Vos tenés que cuidar tu salvación, renovar tu mente. Y si Dios te dice por este lugar donde debes caminar, debes obedecerle. No hay peor cosa que la desobediencia, el peor pecado. Algunos piensan que es la fornicación, la droga. Algunos piensan que el peor pecado es, no sé, la pornografía, matar a alguien. Yo no sé qué pensás vos que es el pecado grave. Para Dios la desobediencia hizo que un pueblo entero muriera en el desierto. Por eso el Señor nos dice en esta mañana, por si tu mente divaga, vas a empezar a educar tu mente. ¿Y cómo la educo, Padre? Buscando tu palabra, orando, viniendo a la iglesia a buscar de Dios a fortalecerme, porque aquí nos fortalecemos con el cuerpo de Cristo. Aprender su palabra, porque dice el Señor, muchos porque ignoran mi palabra son destruidos. Aprender su palabra y obedecerle a Dios, hermanos. No pierda más tiempo. O quieren que su vida cristiana sea una desgracia. Entonces en el mundo nos sentimos mal y culpables porque ya conocimos a Cristo. Y cuando venimos a Cristo nos sentimos que si yo, que nos falta y me tira al mundo. Toma una decisión, hermanito y hermanita. Antes de que Dios te entregue una mente reprobada, como lo dice su palabra. ¿Te gustó esto? Bueno, ya está. Te di la oportunidad hasta ahora, te suelto. Fíjate, y parece fuerte la palabra, pero es todo bíblico. Fíjate lo que dice Hebreos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante 40 años. A causa de lo cual me dijo usted contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, y está hablando la ira de Dios, no de las personas. ¿Por cuánto? Dice el Señor. Dice el Señor, no dice, por cuanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a los otros cada día. Hablarle a tu hermano y decir, acércate al Señor. Che, estás corriendo peligro. Somos predicadores del Evangelio, ¿sí o no? Y bueno, háblenle, si hay más apartados que hay que acercar últimamente, hermano, ¿qué quiere que le diga? No, tengo mucho que hacer. Vos seguís con el mucho que hacer y terminás perdido en el desierto, hermano. Dios está trayendo la poda. Ya basta de jugar. Basta. Yo me quiero salvar.
Porque sabe que yo aquí adelante, si yo no predico lo que Dios me da, yo también me voy al infierno, ¿sabe? Entonces prefiero que me odie por la verdad, pero que mi Cristo me salve. Fíjate que dice: mirad, hermano, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezca vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que habiendo oído, mira lo que dice la palabra, verso 16, quienes fueron los que habiendo oído le provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Amén. Mi hermano me decía: a mí me falta la fe. El Señor nos dice: pídasela a Dios y Dios te aumentará la fe. Pero si vos no lees la palabra, no te congregás y no empezás a cambiar tu oración, porque a veces creemos que Dios es un supermercado. Me voy al supermercado y le digo: Dios, dame esto, 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 esto y esto, y aleluya. Y Dios te bendice porque Dios es bueno. Amén. Pero Dios no es un supermercado. Cambia tu oración. Señor, yo quiero conocerte más. Señor, yo quiero, mirar que mi amor, que tu corazón capte mi corazón, que estés en primer lugar en todo tiempo de mi vida. Cambie su oración. Es tiempo que usted cambie su oración. Nosotros cuando empezamos a orar con las chicas, a mí el Señor me dice: clamen por mirar las cosas de arriba, por descubrir los tesoros míos. Cada vez que se ponga a orar, dile: Señor, ¿por qué no me mostras tus tesoros? ¿Por qué no me mostras la hermosura de tu santidad, Señor? ¿Por qué, Señor, no me haces ver cómo es la Jerusalén celestial? ¿Por qué, Señor, no me haces ver y vivir lo que dice tu palabra, que con vos estamos sentados en lugares celestiales? ¿Por qué no lo haces, papá? Porque mi mente está más en el mundo que en vos. Rompe el velo y mostrame tu gloria. Él lo va a hacer. Por eso le dio al Espíritu Santo, para elevarlo a las alturas, no para caminar en desobediencia, no para estar mirando el piso permanentemente, sino el cielo. Si hasta hoy, como pasó con el pueblo de Israel, el Señor le guardó durante 40 años la vida, eso no le asegura su salvación por su desobediencia, porque esa generación quedó perdida en el desierto. Mis hermanos, una mente que vaga, que no está renovada, es muy peligroso. Muy peligroso. ¿Me entiende? Y cuando una mente no está renovada, mis hermanos, es porque hay signos en usted de que usted se ha convertido en un religioso y no es una verdadera persona que se ha convertido a Dios en algo genuino, en la vida de Dios sobre nosotros. Hace 2 años que el Señor nos viene pidiendo que nos volvamos de todo corazón. Y Él nos está dando esa oportunidad a cada uno de nosotros. ¿Usted la quiere tomar? Yo decidí volver.
porque nunca se apagó el espíritu en mí, pero sí estaba lejos de Dios de muchas cosas. Caí del primer amor del Señor. ¿Y sabe qué? Las serpientes que te pican no te las manda Dios. Son serpientes y están en este mundo. Pero Dios te va a guardar del veneno que te duela, la picadura. ¿Escuchaste? La cizaña crece con el trigo y no te van a hacer mal solo afuera, sino dentro de la iglesia del Señor. De los que dicen ser santos, pero están llenos de envidia, de maldad y esperando más la caída del hermano que el hermano sea bendecido. No será problema. No busque excusa para apartarse de la iglesia. No busque excusa. Manténgase firme y míralo al Rey de Gloria. Porque cuando estamos mirando al Rey de Gloria, como en la antigüedad, Dios nos muestra y levantó una serpiente de bronce, porque el pueblo por la desobediencia estaba siendo picada por la serpiente y morían de a miles. Cuenta la historia que cuando le dice Moisés al Señor, no mates a este pueblo, Señor, ¿qué haré? Señor, yo vine a salvarlo, vos me mandaste a sacarlo de la esclavitud y ahora la serpiente nos está matando. Usted no conoce el corazón de un pastor, de una pastora que llamaba por el reino de los cielos. Le dijo Dios lo que le dijo Moisés, Señor, llévame a mí junto con ellos y te vas a matar a este pueblo. Pero ¿saben qué? El Señor lo que hizo en ese momento, le dijo, haz una serpiente de bronce, y la levantó esa serpiente Moisés, y le dijo el Señor, esa serpiente era la tipología de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando levantó esa serpiente, dice aquel que mire esa serpiente de bronce, que la mire en alto, es como poner hoy los ojos en Jesús, el autor y el consumidor de la fe. Él es el que consume todas las cosas, Él es el Señor de tu vida, Él conoce hasta el último día de tu vida en esta tierra. No juegues con tu vida. Y le dijo el Señor, todo aquel que mire esa serpiente, y hoy se compara con Jesucristo en donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mientras tú mires al Cristo de la gloria, la serpiente va a querer matarte, va a querer envenenar tu vida, pero como tiene los ojos en Jesús, no caerás muerto, te lo aseguro, porque Dios cuidará tu vida. Mis hermanos, dejemos de jugar porque Dios es verdadero. No es un cuento de hadas que vos te compré y te pareció bonito. Esta palabra se cumple. Estamos en los últimos tiempos. Deje de parlotear y de quejarse. Deje de hablar por la espalda. Sea una persona leal. Porque si usted está con Cristo que es leal, usted será leal. Si usted está con un Cristo que es fiel, usted será fiel. No andará con agachada. Será de una sola cara, mala o buena, pero muestre una sola cara, hermano. ¿Usted me entendió? Cristo vino a salvar, ya pagó un alto precio por esto. Vino a salvar. No se quede en el desierto. El peor pecado de la iglesia de Dios hoy en día es que anda vagando en sus pensamientos. Es que no hay una mente renovada, por cuanto eso trae desobediencia, y la desobediencia Dios no la mira ni la bendice, la sostiene misericordiosamente esperando a que haya un cambio, como esperó con el pueblo de Israel 40 años. Pero si lo hizo con las ramas verdaderas, ¿qué lo hará con el injerto? Hermano, yo me voy a cuidar mi salvación, cuídela. Porque usted no va a venir a cuidar mi salvación, es personal. Porque cada uno daremos cuenta del tribunal del Cristo lo que hemos hecho en esta tierra. Amén.
Y el Señor nos viene hablando y nos dice, santifíquese más todavía. Pero Señor, yo estoy con vos, me lavaste con tu sangre, me sacaste las arrugas, las manchas, me perdonaste mis pecados. Dice, Señor, santifícate más todavía. Todavía te falta, no llegaste, te falta. Amén. Amén. Si usted se cree más santo que todos sus hermanos, ya le dije, nosotros le damos la despedida porque ya está pronto para escuchar usted. ¿Me entendió? Amén. Entonces, mire su propia pigueta, sáquesela para ver la pajita del ojo de su hermano. Porque a veces se ve más la perversidad de adentro que de afuera, hermano. Me espanta. Tengamos cuidado, amén. Actuemos con sabiduría. Vamos a orar y luego vamos a entregar a un bebé al Señor. Lo trajeron a ese bebé. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Ya lo vamos a entregar. Vamos a orar primero. Y luego que ellos estén pasando, así lo ponemos delante de la presencia del Señor. Para que ese bebé sea un siervo de Dios. Amén. Así vamos a grabar. Para que sea consagrado como siervo. Dios le guardará el resto de sus días, se lo aseguro. Y toda palabra que se le da a un bebé, a un hijo, no vuelve jamás vacía, hermanos. Cumplirá todo para lo que usted se la está dando. Amén. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, vamos delante de tu trono en esta mañana para darte las gracias por tu palabra. Tú nos vienes hablando, Señor, que si tú tuviste que cortar, Señor, al olivo, ¿cómo no cortarás el injerto, Padre? Mas te rogamos en esta mañana que nos perdones. Te rogamos, Señor de la gloria, que si nuestra mente ha estado vagando, apartándonos de ti, te pedimos perdón. Entendemos que nuestra mente divaga, que no están nuestros pensamientos en las cosas de arriba. Te pedimos perdón. Sabemos que tú nos estás llamando, Señor, a volvernos de todo corazón a ti, Padre. Y así lo queremos hacer, Dios mío. Queremos volver, queremos volver, queremos volver. Queremos llenarnos de tu presencia. Queremos pensarte. Queremos hablarte. Queremos amarte. Dios de la gloria, queremos que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, te estén alabando a vos, Señor. Puedan guardarse irreprensible hasta tu venida. Ayúdanos, Padre de la gloria, en esta mañana. Queremos guardarnos irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo. No queremos nada que no provenga de ti, Señor, porque tú eres el Padre de las luces. Tú eres el Todopoderoso en los cielos, en la tierra. Y aún lo que hay debajo de la tierra. Nada es imposible para ti, mi Rey de gloria. Por eso queremos caminar en tu verdad. Por eso vamos a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre de la gloria, no queremos quitar nuestra mirada de la tuya, porque nos perdemos, porque nos extraviamos, porque empezamos a vagar, porque empezamos a quejarnos. Padre de gloria, hoy te rogamos, Señor, que nuevamente esa sangre maravillosa esté santificándonos más y más todavía. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús, mis hermanos. Vamos a pedir.